No todos van a entender lo que te voy a decir ahora, pero tú necesitas escucharlo. El rumbo de tu vida depende de cuáles voces has estado oyendo y de dónde has puesto tus pasos. El Salmo 1 no es solo poesía antigua, es un mapa espiritual, y quizás sea exactamente la respuesta que tu corazón estaba buscando hoy. ¿Cuántas veces has despertado pensando, ¿será que aguanto un día más así? Pues es justamente en esos días de peso, de confusión y de silencio cuando la palabra de Dios se levanta como dirección. El salmista abre todo el libro con un contraste radical: dos caminos, dos destinos, dos decisiones. El justo florece como árbol plantado junto a las aguas, el impío se desvanece como paja llevada por el viento. Y quizá nadie te lo había dicho, pero esto no se trata solo del futuro eterno, se trata del presente. Es la paz que puedes tener hoy, la firmeza que puedes experimentar en esta misma mañana, la bendición de comenzar el día sabiendo que tus pasos están afirmados en Dios. Quien aprende a confiar en el Señor en el valle, jamás se pierde en el desierto. Si te quedas conmigo hasta el final de este mensaje, te aseguro que saldrás con una fe renovada, con una oración profética para tu mañana y con una dirección clara para caminar por el camino correcto. Porque hay un secreto escondido en este salmo que puede transformar tu manera de vivir y de orar. Así que agárrate fuerte, porque lo que viene ahora no es solo reflexión, es vida para tu alma. El Salmo 1 es como una puerta que se abre delante de nosotros, invitándonos a entrar en un jardín de sabiduría. No comienza con una oración directa, sino con un llamado profundo a la reflexión. Existen dos caminos, dos decisiones, dos destinos. Desde el inicio, el salmista deja claro que la vida no es un terreno neutral. O seguimos el consejo que lleva a la justicia, o somos arrastrados por la corriente de la impiedad. Esta verdad no es solo poética, es práctica. Cada decisión, cada paso, cada influencia moldea el rumbo eterno de nuestra alma. Al leer el Salmo 1, entendemos que no es un texto viejo, sino un espejo para la vida diaria. Habla de consejos, caminos y ruedas de convivencia, cosas tan presentes hoy como en la época en que fue escrito. La sabiduría de Dios no envejece. Lo que cambió fueron los formatos. Hoy los consejos llegan por pantallas, los caminos se abren en decisiones rápidas, y las ruedas de burladores están en redes sociales o en grupos de amigos. Pero el principio sigue siendo el mismo: quien se deja moldear por el ambiente equivocado pierde la vitalidad de su fe. El contraste que plantea el salmista es radical: el justo y el impío. No hay término medio. El justo encuentra deleite en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. El impío vive como paja, sin raíz, llevada por el viento. Es un choque de imágenes: de un lado, un árbol fuerte plantado junto a corrientes de agua; del otro, fragmentos frágiles que desaparecen con un soplo. Esa dualidad nos obliga a tomar postura. No se trata de religión externa, sino de dirección interna. ¿Dónde están mis raíces? ¿En aguas vivas o en tierra seca? El Salmo 1 también es visto como una introducción a todo el libro de los Salmos, casi como un prólogo divino. Establece el tono: cada oración, cada canto, cada lamento que viene después está dentro de este marco de dos caminos. El justo aprende a confiar, el impío se pierde en su autosuficiencia. Es como si Dios dijera: antes de aprender a orar conmigo, aprende a escoger por dónde caminar. Esa decisión define no solo la vida de oración, sino el destino eterno. La puerta del Salmo 1 abre todo un universo de sabiduría espiritual. Este mensaje es profundamente práctico. El salmista no habla de teorías inalcanzables, sino de realidades cotidianas: con quién andas, a quién escuchas, dónde te sientas, en qué meditas. Esos detalles moldean el alma. El justo no es alguien distante, sino alguien común que decidió alimentarse de la palabra en lugar de la burla. El impío, por el contrario, puede parecer fuerte por fuera, pero su vida es inestable como polvo al viento. El contraste no es estético, es esencial: o raíces firmes, o paja suelta. Lo interesante es que el justo es descrito no tanto por lo que hace en exceso, sino por lo que evita y lo que cultiva. No sigue malos consejos, no permanece en caminos torcidos, no se sienta en ruedas de escarnecedores. Su vida está definida por negaciones estratégicas que abren espacio para afirmaciones poderosas. Dice no a lo que destruye para decir sí a lo que construye. Esa postura nos enseña que la santidad no es aislamiento, sino discernimiento. No es vivir fuera del mundo, sino filtrar lo que dejamos entrar al alma. El justo encuentra placer en la ley del Señor. Esa palabra, placer, es clave. No es obligación, es deleite. No lee la escritura como peso, sino como pan fresco. No medita como quien cumple reglas, sino como quien descubre tesoro.
El contraste con el impío es evidente. Mientras uno corre tras placeres pasajeros, el otro encuentra gozo en lo eterno. Ese gozo es su fuerza. Porque quien se sacia en Dios no necesita sustitutos. Su alma está llena. Por eso florece como árbol bien nutrido junto a las aguas. El impío, en cambio, es descrito como paja llevada por el viento. La imagen es de inestabilidad, apariencia sin sustancia, ligereza sin raíz. El viento representa circunstancias, opiniones, presiones. El impío es lanzado de un lado a otro, sin dirección. Hoy piensa una cosa, mañana otra. Su vida no tiene consistencia porque no tiene fundamento. El justo, en cambio, tiene raíces invisibles que lo mantienen firme. No está exento del viento, pero el viento no lo arranca. Eso muestra que la estabilidad no viene de la ausencia de luchas, sino de la profundidad de la raíz. Este salmo también recuerda que hay juicio. El contraste entre justo e impío no es solo presente, es eterno. El impío no permanecerá en el día del juicio, el justo, sí. Esta realidad debería despertarnos. El mundo insiste en que todo es relativo, que no hay correcto ni incorrecto. Pero el salmista nos muestra que sí hay destinos definidos. El camino de los impíos lleva a perdición, el de los justos, a vida. Esa conciencia no busca meter miedo, sino responsabilidad. Cada decisión de hoy resuena en la eternidad. El Salmo 1 también puede verse como un mapa espiritual. Muestra dónde no andar, dónde no quedarse, dónde no sentarse. Y luego revela dónde nutrirse, en la ley del Señor, en la meditación constante, en la presencia de Dios. Ese mapa no es complicado, pero exige disciplina. El justo no tropieza porque tiene dirección. El impío se pierde porque ignora el mapa. ¿Cuántas veces nos hemos sentido perdidos por no consultar la palabra? Este salmo nos invita a volver al guía original, a alinear nuestros pasos al camino correcto. También hay un aspecto profético en este mensaje. El árbol junto a corrientes de agua recuerda a Jeremías 17, 7-8, donde el Señor promete que el que confía en él no teme el calor, sus hojas no se marchitan y siempre da fruto. Esa repetición muestra que Dios insiste en recordarnos. La estabilidad espiritual es fruto de la confianza continua. El justo no es perfecto, pero es constante. No es sin errores, pero sí fiel. Su raíz no está en sí mismo, sino en Dios. Esa profecía es promesa y llamado. Si te plantas en la palabra, tu vida florecerá. El Salmo 1, entonces, no es solo poesía, es un llamado práctico. Nos pide reflexionar, ¿de quién estamos recibiendo consejos? ¿Por qué caminos hemos andado? ¿Dónde nos hemos sentado? ¿En qué meditamos? Estas preguntas son espejos. No están para condenar, sino para dirigir. El justo aprende a responder con honestidad, y esa honestidad lo lleva a la transformación. La palabra no se conforma con ser leída, quiere ser vivida. Y cuando se vive, produce frutos que permanecen. Lo más impresionante es que el Salmo 1 abre un ciclo espiritual. No concluye con victoria inmediata, sino con un llamado a decidir cada día. No es sobre una decisión única, sino sobre constancia. Cada mañana, cada paso, cada influencia es una nueva invitación, justo o impío, raíz o paja, árbol o polvo. Ese ciclo nos mantiene despiertos, recordándonos que la vida espiritual es caminar, no evento. Y es en ese movimiento continuo que el salmista nos conduce al siguiente paso, observar con profundidad quién es el justo y cómo permanece firme. El justo es descrito, antes que nada, por lo que no hace. No sigue el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, no se sienta en la rueda de los burladores. Esta tríada revela que la justicia no se define solo por buenas acciones, sino también por decisiones de apartarse. Evitar lo que corrompe ya es un acto de fidelidad. El justo no juega con malas influencias, no romantiza ambientes de burla, no se acomoda en lugares donde se ridiculiza la fe. Su vida empieza con discernimiento, saber qué rechazar para guardar la pureza del alma. La primera etapa es el consejo. El justo no se deja guiar por voces equivocadas. Sabe que una palabra puede cambiar todo un destino. Por eso filtra lo que escucha. No presta atención a consejos que niegan la fe, que fomentan atajos deshonestos o que minimizan el pecado. En lugar de eso, busca consejo en la palabra, en la oración y en personas que también caminan con Dios. Esa vigilancia protege su mente, porque el enemigo no siempre arrastra de golpe, basta con sembrar ideas distorsionadas. El justo, sin embargo, no les da espacio. El segundo punto es el camino. El justo no se detiene en el camino de los pecadores.
Eso significa que no hace de la práctica del error su estilo de vida. Puede ser tentado, puede tropezar, pero no permanece ahí. No se instala en rutas de destrucción. Prefiere cambiar de dirección, aunque duela, a seguir en senderos que llevan a la muerte espiritual. Esa elección constante lo diferencia. Mientras muchos justifican sus pecados como normales, el justo entiende que caminar con Dios es dejar caminos viejos y andar en nuevas sendas de fe. El tercer punto es el asiento. El justo no se sienta en la rueda de los burladores. No encuentra placer en ambientes de burla contra Dios. Sabe que el lugar donde se sienta define su identidad. No se acomoda en mesas que ridiculizan la santidad ni participa en conversaciones que tratan la fe como debilidad. En cambio, prefiere sentarse en la presencia del Señor, porque entiende que donde descansa el corazón, ahí echa raíces. El justo no rechaza a las personas, pero sí rechaza atmósferas que quieren robarle la fe y la esperanza. Después de mostrar lo que el justo evita, el salmista revela lo que cultiva, el placer en la ley del Señor. No es obligación, no es carga, es deleite. El justo abre la escritura como quien abre una carta de amor. Siente gozo al descubrir secretos de la sabiduría divina, encuentra ánimo en cada promesa, descansa en cada orientación. Esa ley no es fría, sino viva. Es palabra que sana, que consuela, que fortalece. Y el justo descubre que cuanto más se acerca a ella, más desea permanecer. Su deleite es constante, renovado cada día. Ese deleite lo lleva a la meditación. El justo medita en la ley del Señor de día y de noche. Meditar aquí significa rumiar, repetir, dejar que la palabra penetre hasta lo más íntimo. No es una lectura apresurada, sino un proceso de absorción. El justo guarda versículos en su corazón, los repite en silencio, los aplica en situaciones reales. Su mente es moldeada por la palabra porque no solo la lee, la internaliza. Ese hábito crea raíces profundas. El justo no es inestable porque aprendió a llenar su mente con la voz de Dios y no con el ruido del mundo. El salmista usa entonces una de las imágenes más hermosas. El justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese árbol no depende de lluvias ocasionales, porque sus raíces alcanzan el río constante. Así también es el justo, su fe no depende de emociones momentáneas, sino de la presencia continua de Dios. Permanece firme en todas las estaciones porque está nutrido desde dentro. Esta metáfora enseña que la vida espiritual no es apariencia externa, sino raíz invisible. Quien mira desde fuera puede admirar los frutos, pero es la raíz escondida la que sostiene todo. El árbol da fruto a su tiempo. Eso muestra que la vida del justo es productiva, pero no apresurada. No fuerza resultados, confía en el proceso. Su paciencia es recompensa de su raíz profunda. Mientras el impío busca atajos y cosecha vacío, el justo espera y cosecha en el tiempo señalado por Dios. Ese fruto no es solo éxito humano, sino actitudes de fe, amor, bondad, paciencia y dominio propio. Cada fruto refleja la presencia del Espíritu Santo. El justo entiende que su papel no es controlar el tiempo, sino permanecer enraizado en la fuente. El salmista también afirma, su hoja no cae. Eso significa vitalidad continua. El justo no pierde su esencia en medio de las crisis. Puede enfrentar calor intenso, pero sus hojas permanecen verdes. No significa ausencia de dolor, sino presencia de perseverancia. Su vida transmite esperanza incluso en tiempos de sequía. Así como un árbol verde en medio del desierto llama la atención, el justo se convierte en testimonio vivo de la fidelidad de Dios. No solo sobrevive, florece, mostrando al mundo que hay una fuente oculta que sostiene su alma. El justo prospera en todo lo que hace, pero no por mérito propio. Su prosperidad es fruto de la alianza con Dios. Así como el árbol no decide hacia dónde corre el río, el justo no controla las circunstancias, pero se posiciona en la presencia. Y es esa posición la que asegura el crecimiento. Esa prosperidad no es solo material, sino espiritual, emocional, relacional. Donde está, hay estabilidad. Quien se acerca, siente paz. Su vida se vuelve un jardín que bendice a los que están alrededor. Esa prosperidad es fruto de elecciones diarias y constancia silenciosa. Este retrato del justo nos enseña que la verdadera espiritualidad no se construye en grandes eventos, sino en disciplina diaria. Es en el consejo evitado, en el camino rechazado, en el asiento abandonado, en la meditación constante donde la vida se moldea. El justo no se convierte en árbol de un día a otro, sino de gota en gota de agua, de oración en oración, de lectura en lectura. Esa constancia genera fuerza invisible que, a su tiempo, se hace visible.
El justo es estable no porque nunca falla, sino porque siempre vuelve a la fuente que lo sostiene. La vida del justo es una invitación silenciosa. Quien observa su firmeza, su paz, sus frutos, desea conocer la fuente. El justo no necesita discursos grandiosos, su vida es predicación viva. Es árbol que da sombra, fruto, frescura. Es testimonio que apunta a Dios sin imponer. Y eso lo hace distinto del impío, él permanece. Mientras muchos desaparecen como paja, él se mantiene como raíz. Su vida es memoria viva de que estar junto a las aguas es la mejor decisión. No solo sobrevive, florece en medio de la adversidad. Estos versículos nos desafían a reflexionar. ¿De dónde hemos recibido consejo? ¿Por qué camino hemos andado? ¿Dónde nos hemos sentado? ¿En qué hemos meditado? Cada respuesta revela en qué río estamos enraizados. El justo nos inspira a escoger la palabra, la oración, la presencia de Dios, en lugar de distracciones pasajeras. Esa decisión nos transforma en árboles vivos, que dan fruto a su tiempo y nunca se marchitan. Pero el salmista no se detiene ahí. Después de revelar la fuerza del justo, nos muestra el contraste impactante, la fragilidad del impío, que es como paja llevada por el viento. Después de describir la firmeza del justo, el salmista presenta el contraste, no así los impíos. Esa frase suena como un corte brusco, un cambio de escenario. Mientras el justo es árbol plantado junto a corrientes de agua, el impío es comparado con la paja que el viento se lleva. Esa imagen es poderosa, la paja no tiene raíz, no tiene peso, no tiene permanencia. Puede brillar un instante bajo el sol, pero basta un soplo para desaparecer. Así también es la vida sin Dios, llena de movimiento, pero sin dirección, llena de ruido, pero sin fundamento. La paja representa la fragilidad espiritual. El impío puede aparentar fuerza, poder o influencia, pero en el fondo está vacío. Su vida es inestable porque no está enraizada en nada sólido. Un día se siente animado, al siguiente se derrumba. Hoy cree en algo, mañana cambia de opinión. Vive a merced de las circunstancias, de las emociones, de las modas. El justo no está exento del viento, pero el viento no lo arrastra. El impío, en cambio, al no tener raíz, se deja llevar por cualquier corriente. Su vida es espectáculo sin consistencia. Esta imagen nos alerta sobre la ilusión de las apariencias. El impío puede parecer próspero, pero su prosperidad no tiene cimiento. Es como un castillo de arena, hermoso por fuera, frágil por dentro. El salmista nos invita a mirar más allá del momento. El justo puede parecer pequeño, pero su vida es firme y duradera. El impío puede parecer grande, pero su vida es pasajera. Esta inversión revela una verdad profunda. Lo que importa no es la apariencia inmediata, sino la permanencia eterna. La paja puede engañar a los ojos, pero no engaña al viento. El salmista continúa, por eso los impíos no prevalecerán en el juicio. Aquí la imagen adquiere peso eterno. No se trata solo de inestabilidad en la vida presente, sino de condena futura. El día del juicio será el momento en que las raíces serán probadas. El árbol permanece, la paja desaparece. Esa realidad debería despertarnos a la seriedad de la vida espiritual. No se trata solo de vivir bien ahora, sino de estar preparados para permanecer delante de Dios. El justo no teme ese día, el impío no tiene cómo escapar. Esta afirmación también recuerda que la injusticia no quedará impune. Muchas veces parece que el impío prospera más que el justo. Parece que el que toma atajos llega más rápido. Pero el salmista nos recuerda, el final revela todo. El juicio es la balanza que expone realidades ocultas. Quien parecía estable mostrará su fragilidad, quien parecía insignificante revelará su raíz. Esa es la esperanza del justo, su fe no será en vano. Aunque hoy parezca difícil, al final su permanencia será recompensada, mientras que el impío será dispersado. El texto también afirma, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto significa que no habrá mezcla en el destino final. El impío puede acercarse al justo en el presente, incluso imitarlo externamente, pero al final los caminos se separan. La santidad no es fachada, es esencia. La congregación de los justos es el lugar donde solo raíces verdaderas permanecen. El impío no tendrá parte en ese ambiente, porque su vida no está fundamentada en Dios. Es una verdad dura, pero necesaria, no basta parecer, es necesario ser. La vida del impío también está marcada por la ausencia de frutos. Mientras el justo da fruto a su tiempo, el impío vive de vacío en vacío. Puede producir obras, pero son frutos sin sabor, hojas sin vida.
Su raíz no está conectada a las aguas, por eso nada permanece. El justo, en cambio, aun en tiempos difíciles, produce algo de valor. La diferencia no está en el esfuerzo, sino en la fuente. Esta comparación nos lleva a reflexionar: ¿de dónde estamos sacando nuestra fuerza? ¿De las aguas de la presencia o de la sequedad de ilusiones pasajeras? El impío también vive sin paz. Puede reír fuerte, pero su risa es hueca. Puede conquistar cosas, pero su corazón está inquieto. La falta de raíz genera ansiedad constante. Nunca está satisfecho, nunca descansa, nunca encuentra plenitud. El justo, en cambio, tiene paz aún en la tormenta, porque sabe que su raíz está segura. Esa diferencia es evidente. La vida del impío está marcada por inquietud, la del justo, por serenidad. La paja vuela de un lado a otro, el árbol permanece de pie. Y esa permanencia no tiene precio. El contraste entre justo e impío también es contraste de destinos. El salmista concluye: porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Esa frase es decisiva. El camino del justo es guardado por Dios, el del impío termina en ruina. No importa que tan brillante parezca, el final es destrucción. El justo puede enfrentar luchas, pero su futuro es vida. El impío puede tener placeres, pero su futuro es perdición. Esta realidad nos llama a escoger: ¿qué camino estamos andando? ¿El de la permanencia o el de la destrucción? Ese conocimiento de Dios no es solo observación, es cuidado. El Señor no solo ve el camino del justo, lo acompaña. Su presencia es constante, su dirección es segura. El impío puede pensar que está libre, pero en realidad está perdido. El justo puede sentirse solo, pero en verdad está guardado. Esa es la diferencia fundamental. El camino del justo tiene vigilancia divina, el del impío está abandonado a sus propias decisiones. Esa certeza fortalece el corazón, no caminamos solos. Tenemos un Dios que conoce, protege y guía. El fin del impío nos enseña la importancia de la decisión diaria. No se trata de religión externa, sino de postura interna. El impío no se define solo por grandes pecados, sino por la falta de raíz, por rechazar nutrirse de Dios. Esa negligencia lo lleva a la perdición. El justo, en cambio, decide cada día meditar, orar, permanecer. Su victoria no es instantánea, es construida. El impío pierde porque no edifica nada sólido. El justo vence porque, aun en silencio, permanece enraizado en el Señor. Esta comparación nos invita a evaluarnos. ¿No hemos vivido como paja en algunas áreas de la vida? ¿No hemos dejado que el viento nos arrastre? El salmista no dice esto para condenar, sino para despertar. Siempre hay tiempo de echar raíces, siempre hay tiempo de plantarse junto a las aguas. El justo no nació árbol, fue plantado. Eso significa que cualquiera puede escoger este camino. El impío no tiene que quedarse perdido. Basta decidir hoy: quiero ser árbol, no paja. Quiero raíz, no inestabilidad. El Salmo 1 termina, pero deja un eco profundo. 2 caminos, 2 destinos, 2 decisiones. El justo florece porque medita en la palabra, el impío perece porque rechaza la presencia. Esa dualidad no es solo teológica, es práctica. Cada decisión nos acerca al árbol o a la paja. Cada paso construye nuestro destino. Y la pregunta que queda es: ¿en qué camino estás? Esa reflexión no cierra el Salmo, sino que abre un ciclo espiritual, llevándonos al siguiente punto: contemplar la riqueza de la imagen del árbol plantado junto a aguas vivas. La imagen del árbol plantado junto a las aguas es de las más ricas en la Escritura. Transmite estabilidad, nutrición y permanencia. El justo no es comparado con un arbusto frágil, sino con un árbol robusto, afirmado en tierra fértil, cerca de un río que nunca se seca. Esa posición es intencional. Dios planta al justo cerca de la fuente. Esto significa que su vida no depende de lluvias pasajeras, sino de un manantial constante. Y esa fuente es la presencia de Dios, que nunca falla, nunca se agota, nunca deja de fluir. Las raíces del árbol revelan el secreto de su fuerza. No se ven en la superficie, pero son profundas. Así también el justo, su verdadera fortaleza está en lo que nadie mira. Es en la oración silenciosa, en la meditación diaria, en la obediencia escondida donde se sostiene su vida. Cuando sopla el viento, el impío cae porque no tiene raíz, el justo permanece porque su fe está afirmada en lo invisible. Esa es la lección: no importa que el árbol parezca sencillo por fuera, si su raíz está en el río, resistirá toda tormenta. El detalle de las aguas corrientes es crucial.
No son aguas estancadas, sino ríos que fluyen. Representan al Espíritu Santo, siempre vivo, siempre en movimiento. El justo se alimenta de esa gracia a diario. No necesita esperar un gran avivamiento para fortalecerse, porque ya tiene una fuente constante a su alcance. Esa cercanía al río es lo que lo distingue. Mientras muchos se secan esperando lluvias ocasionales, el justo florece porque bebe directamente de la fuente. Su vitalidad no depende del clima, sino del agua eterna que corre. El justo es como un árbol que da fruto a su tiempo. Esto nos recuerda que la vida espiritual no es cuestión de prisa, sino de proceso. Cada estación tiene su función: raíz, brote, flor, fruto. El justo no fuerza resultados, confía en el tiempo de Dios. Y cuando llega el fruto, siempre es en el momento perfecto. Ese fruto no es solo simbólico, sino visible en actitudes de amor, bondad, paciencia y fe. Es la evidencia de una vida enraizada en Dios. Quien mira al justo percibe, hay algo distinto, hay frutos que solo pueden venir de la presencia. Otro detalle importante, su hoja no cae. Esto habla de vitalidad continua. Aun en tiempos de calor o sequía, el justo permanece verde. No pierde la fe, no pierde la esperanza, no pierde su esencia. Esa hoja viva es testimonio visible de que hay una fuente oculta sosteniendo su vida. Mientras muchos desfallecen, el justo sigue firme. No significa ausencia de dolor, sino resistencia en medio del dolor. Su hoja no cae porque su raíz sigue bebiendo. Esa vitalidad es la marca de la perseverancia verdadera. Jeremías 17, 7-8 confirma esta imagen: bendito el hombre que confía en el Señor, será como árbol plantado junto a las aguas. Esa repetición muestra que no es una metáfora aislada, sino una revelación constante en la palabra. Dios insiste en recordarnos: quien confía en Él permanece. La confianza genera raíces, y las raíces producen fruto. Esta promesa es universal. No importa la cultura, el tiempo o el contexto, la verdad es la misma. El justo florece porque está junto al río de la gracia. Esa es la garantía de la estabilidad espiritual. El árbol también representa abrigo. No vive para sí mismo, sino para servir. Da sombra al cansado, da fruto al hambriento, da belleza al que pasa. Así también el justo, su vida no es solo para él, sino para bendecir a otros. Quien se acerca encuentra consuelo, palabras de ánimo, gestos de bondad. Este árbol es silencioso, pero transforma el ambiente alrededor. El justo no necesita exhibirse, su vida ya es testimonio. Es sombra para los afligidos y fruto para los necesitados, sin pedir nada a cambio. Las estaciones de la vida también aparecen en la imagen del árbol. Hay tiempo de florecer, tiempo de dar fruto, tiempo de soltar hojas, tiempo de renovarse. El justo no teme esos cambios porque sabe que su raíz permanece. Entiende que los inviernos espirituales son necesarios para fortalecerse, y que la poda de Dios prepara para frutos mayores. Esa conciencia lo protege de rendirse en los silencios. Sabe que cada estación tiene propósito, y que aun cuando parece estéril, el río sigue alimentando sus raíces. El árbol también enseña sobre paciencia. No crece en un día, no da fruto de repente. Es un proceso lento, pero seguro. El justo aprende esa lección, no apresura a Dios, confía. Sabe que cada oración, cada lectura, cada meditación es como una gota de agua que fortalece sus raíces. Esa constancia silenciosa produce transformación. El impío busca resultados inmediatos y se frustra. El justo permanece y cosecha a su tiempo. Esa paciencia es su fuerza. Su fe es como un árbol, crece despacio, pero se vuelve inquebrantable. Esta imagen también revela el contraste con la paja. El árbol permanece, la paja desaparece. El árbol es firme, la paja inestable. El árbol da fruto, la paja está vacía. Esta comparación no es solo literaria, es espiritual. Dios muestra que la diferencia entre justo e impío no es solo presente, sino destino. El árbol es recordado por generaciones, la paja es olvidada por el viento. Esta conciencia nos invita a reflexionar. ¿Estamos invirtiendo nuestra vida en raíces profundas o en apariencias pasajeras? El árbol plantado junto a las aguas también es símbolo de pacto. Dios no planta al azar. Él elige el lugar, prepara la tierra, asegura la fuente. El justo no está donde está por suerte, sino por propósito. Su vida está plantada por Dios para florecer. Eso nos da seguridad. No estamos sueltos en el mundo, estamos posicionados por el Señor. Cada desafío, cada victoria, cada estación es parte de ese proceso.
El justo vive confiado porque sabe que no se plantó solo, fue el mismo Dios quien lo puso junto al río. Esta metáfora también nos inspira a hacer raíces profundas en nuestras comunidades. Así como un árbol influye en su entorno, el justo influye en el lugar donde está. Purifica el aire con su fe, fortalece la tierra con su esperanza, ofrece frutos con su bondad. Su presencia cambia atmósferas. Donde hay un justo enraizado, hay luz. Donde hay un justo fructificando, hay testimonio. Esa es la belleza de la vida espiritual, no es solo personal, es comunitaria. El árbol no existe aislado, sostiene lo que está alrededor. Esta imagen no es el punto final, sino la preparación para algo mayor. El salmista no nos muestra el árbol solo para admirar su belleza, sino para entender su secreto, permanece porque está junto a las aguas. Eso abre un ciclo espiritual, no basta con reconocer al árbol, hay que buscar la fuente. ¿Qué son esas aguas? ¿Cómo beber de ellas cada día? El próximo paso del Salmo nos lleva a esa respuesta, revelando que la fuente es la presencia viva y constante de Dios que nunca falla. La oración de la mañana es como abrir la ventana del alma para dejar entrar la luz de Dios. Inspirados en el Salmo 1, comenzamos entregando el día al Señor. No es solo un ritual religioso, sino un acto de confianza práctica. Señor, hoy pongo en tus manos mis pasos. Esa frase sencilla ya cambia la atmósfera. Desplaza el control de lo humano a lo divino, recordándonos que cada decisión necesita dirección. El justo no inicia el día corriendo, sino de rodillas. Sabe que el primer consejo que debe escuchar es el de Dios, no el del mundo. La oración también es un filtro espiritual. El salmista enseñó que el justo no anda en el consejo de los malos. Por eso, al despertar, el justo pide discernimiento. Padre, que mi mente no se confunda con voces equivocadas. Este ruego es vital, porque el día comienza lleno de noticias, opiniones, comentarios. El corazón necesita protección para no dejarse arrastrar. Esta oración es como poner un guardia espiritual en la puerta de la mente, que impide la entrada de palabras destructivas. El justo inicia su día blindado en Dios. Otra parte de esta oración matutina es clamor por dirección. Señor, guíame en tu camino hoy. El justo sabe que cada decisión es una encrucijada, y andar sin dirección divina es arriesgarse a perderse. Pedir a Dios que dirija los pasos no es debilidad, es sabiduría. Esta oración nos enseña la humildad de depender, la valentía de esperar y la fe de confiar. Cada mañana es oportunidad de alinear los pies con el mapa del cielo. Y en esa entrega diaria, el justo evita sendas de destrucción y se afirma en el propósito eterno. La oración también aparta la tentación de permanecer en ambientes que roban la fe. El justo declara, Señor, no permitas que me siente en la rueda de los burladores. Esa frase es más que un pedido, es una decisión espiritual. Es como decir, prefiero tu presencia al confort de la burla. Esa elección no es solo para momentos grandes, sino para los detalles cotidianos, un grupo que se ríe de la fe, un contenido que alimenta incredulidad, una plática que enfría el alma. El justo pide fuerza para levantarse de esos lugares y permanecer en la atmósfera de la presencia. La oración matutina también es declaración de placer. Señor, dame alegría en tu ley hoy. No se trata de religiosidad, sino de deleite. El justo no pide solo disciplina para leer la Biblia, pide gozo al sumergirse en ella. Esta oración transforma el estudio en encuentro, la lectura en alimento, la meditación en experiencia viva. Es como decir al Espíritu Santo, haz que arda mi corazón al abrir la palabra. Ese fuego interior cambia la manera de comenzar el día, no como quien cumple una regla, sino como quien disfruta el pan de vida. La siguiente petición es por la práctica de la meditación. El justo ora, ayúdame a reflexionar en tu palabra de día y de noche. Entiende que la oración no termina con el amén, sino que sigue en recuerdos, pensamientos, reflexiones. Esta oración matutina es como sembrar una semilla que se regará durante el día. El versículo leído en la mañana se convierte en el coro que acompaña cada paso. Esa constancia moldea el corazón. El justo no vive de emociones pasajeras, sino de una mente continuamente alineada a lo que Dios ya habló. La oración también pide firmeza. Señor, haz de mí un árbol plantado junto a las aguas. Esa imagen se convierte en súplica práctica. El justo no quiere solo sobrevivir, quiere permanecer. Pide raíces profundas, fuerza en tiempos difíciles, nutrición constante. Esta oración genera estabilidad emocional y espiritual. Es como decir, no permitas que el viento me arrastre, afírmame en ti. Esa súplica cambia la manera de enfrentar el día.
El justo no teme el calor ni la sequía, porque sabe que está conectado a una fuente invisible. Otro clamor importante es por fruto. El justo declara, Señor, que dé fruto a su tiempo. Entiende que el fruto no es para él, sino para bendecir a otros. Ese ruego incluye sabiduría para hablar, paciencia para esperar, amor para servir. Cada gesto se vuelve fruto visible de una raíz invisible. La oración matutina es oportunidad de alinear intenciones con acciones. El justo no pide solo bendiciones, pide ser bendición. Desea que su vida produzca actitudes que revelen la presencia de Dios en cada detalle del día. La oración también pide vitalidad continua. Señor, que mi hoja no se marchite. Esa expresión es clamor por perseverancia. El justo sabe que el día traerá desafíos, pero pide no perder la fe. Ruega por frescura en la mente, esperanza en el corazón, ánimo en las manos. No es un lujo, es necesidad. Porque el calor de las circunstancias puede marchitar fácilmente a quien no está protegido. El justo se adelanta en oración, pidiendo fuerza para permanecer verde aún en desiertos. Esa vitalidad es señal de que la raíz sigue bebiendo. Esta oración matutina también es acto de confianza. Señor, sé que prosperaré porque estoy en ti. Esa prosperidad no es solo material, sino espiritual. Es la certeza de que cada paso será guardado, cada decisión será dirigida, cada desafío tendrá respuesta. Esta oración trae paz anticipada. Antes de vivir el día, el justo ya descansa en saber que el Señor está cuidando. Esa confianza es como un manto de seguridad sobre el corazón. Quien ora así no teme el futuro, porque sabe que el presente ya está en las manos de Dios. Esta oración también es intercesión. El justo no pide solo por sí mismo, sino por los que ama. Presenta a su familia, a sus amigos, a sus compañeros delante de Dios. Pide que todos sean guardados de malos consejos, que encuentren placer en la palabra, que sean árboles firmes en la presencia. Esta oración ensancha el corazón. El justo entiende que no camina solo, sino en comunidad. Por eso ora para que su vida sea canal de bendición. Y mientras intercede, también es fortalecido. Porque quien ora por otros, también es regado por dentro. La oración matutina también necesita incluir entrega. Señor, que yo disminuya y tú crezcas en mí hoy. Ese ruego de humildad mantiene el corazón alineado. El justo no busca su propia gloria, sino reflejar la gloria de Dios. Esta actitud lo protege del orgullo, la envidia y las comparaciones. El justo ora para que su vida sea testimonio, no escenario. Esa entrega diaria lo mantiene centrado en el propósito, porque el árbol no crece para ser admirado, sino para servir. Así también el justo ora para que su vida siempre apunte a Dios. Finalmente, la oración matutina inspirada en el Salmo 1 llega a su clímax. Señor, apártame del camino de los impíos y guárdame en el camino de los justos. Esta súplica resume todo: discernimiento, deleite en la palabra, meditación, firmeza, fruto, perseverancia y confianza. Es como amarrar cada petición en un lazo de fe. El justo termina su oración con expectativa. No sale del lugar de oración igual que como entró. Sabe que llevará esa raíz invisible durante todo el día. Y este movimiento abre un ciclo espiritual, porque aún falta más la comparación directa entre el justo y el impío, cara a cara. El salmista construye un contraste que recorre todo el Salmo 1, el justo y el impío. No es un detalle, es el corazón del texto. Es como si Dios pusiera delante de nosotros dos espejos. En uno, vemos el árbol firme, frutal, lleno de vida. En el otro, la paja ligera, sin raíz, llevada por el viento. Esos espejos nos obligan a elegir qué imagen refleja más nuestra vida. Esta comparación no es para condenar, sino para despertar. Porque el justo no nace listo, se vuelve justo por las decisiones que toma cada día. El justo se reconoce por su relación con la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche. Su mente es un jardín regado por la presencia. El impío, en cambio, vive sin dirección, guiado por deseos y opiniones volátiles. Uno se alimenta de verdades eternas, el otro de ilusiones pasajeras. Esa diferencia se nota en las actitudes. El justo responde con paciencia, el impío reacciona con impulsividad. El justo construye, el impío consume. La raíz es lo que determina el fruto. Lo que está dentro, tarde o temprano, se manifiesta afuera. La metáfora del árbol y la paja deja más claro el contraste. El árbol es estable, la paja es inestable. El árbol sirve, la paja se descarta. El árbol permanece, la paja desaparece.
Esa diferencia enseña que la vida espiritual no se trata de apariencia, sino de esencia. El justo no necesita reflectores para mostrar valor, su estabilidad habla sola. El impío puede impresionar por un instante, pero no deja legado. El tiempo revela la verdad, lo que tiene raíz permanece, lo que está vacío se desvanece. El justo da fruto a su tiempo. Su vida produce algo de valor, no solo para él, sino para otros. Es paciente, amoroso, perseverante. El impío, en cambio, no produce fruto que permanezca. Puede acumular logros, pero no alimenta a nadie. Son como hojas secas que pronto caen. El justo vive para servir, el impío vive para sí. Esa diferencia lo cambia todo. Una vida fructífera deja huella eterna, una vida sin fruto se apaga en el olvido. Esta es la balanza del cielo, no lo que tuvimos, sino lo que producimos en amor. La hoja del justo no se marchita. Mantiene vitalidad aún en desiertos. Esto significa que su fe no se apaga en las crisis. El impío, sin embargo, se desanima fácilmente. Basta un soplo y pierde la dirección. Este contraste es actual. ¿Cuántos hoy viven como paja, arrastrados por noticias, opiniones y emociones? El justo, aun en malas noticias, sigue firme porque su raíz está en aguas vivas. Su esperanza no es circunstancial, es eterna. El impío depende del clima, el justo depende de la fuente. El salmista también muestra la diferencia en el juicio. El justo permanece, el impío no. Esto enseña que no hablamos solo de vida terrenal, sino de eternidad. El día del juicio es la gran criba que separa raíz de paja. El justo es reconocido por Dios, el impío es dispersado. Esa realidad nos invita a vivir con perspectiva eterna. El justo no vive solo por el presente, sino por el futuro. El impío, al ignorar lo eterno, desperdicia el ahora. El contraste no es solo poético, es definitivo, dos destinos, dos eternidades. El camino del justo es guardado por el Señor. No anda solo, porque cada paso es cuidado y dirigido. El camino del impío termina en perdición. Puede lucir prometedor al inicio, pero el final es ruina. Esa diferencia enseña que no importa solo cómo empezamos, sino a dónde vamos. El justo puede comenzar pequeño, pero termina victorioso. El impío puede empezar brillando, pero acaba apagado. Así funciona la lógica del cielo, lo que permanece vale más que lo que impresiona. El justo encuentra placer en la ley del Señor. Se goza en estar con Dios. El impío encuentra placer en el pecado, aunque lo destruya. El placer del justo es estable, el del impío, inestable. Esa diferencia marca toda la vida. Porque lo que nos da placer se convierte en lo que buscamos siempre. El justo busca lo eterno, el impío busca lo momentáneo. El justo se alegra en lo que edifica, el impío se divierte en lo que corroe. Al final, la diferencia entre placer santo y placer vacío define quiénes somos. La comunión también revela el contraste. El justo elige bien sus asientos, no se acomoda en ruedas de burla. El impío, al contrario, se siente en casa donde se mofan de la fe. Esa diferencia de ambientes moldea el corazón. El justo crece porque se sienta en ruedas de oración, adoración y edificación. El impío se marchita porque se rodea de crítica, chisme e incredulidad. Donde nos sentamos revela quiénes somos. El justo prefiere perder invitaciones del mundo que perder la presencia de Dios. El impío prefiere la aceptación del mundo a la aprobación divina. La diferencia entre justo e impío también se nota en la paz interior. El justo tiene raíces, y eso le da estabilidad. El impío está vacío, y eso le da inquietud. El justo enfrenta tormentas, pero no pierde la calma. El impío, aun en días soleados, siente miedo del viento. Esa paz del justo no es mérito humano, sino fruto de la presencia de Dios. Su estabilidad atrae miradas, da testimonio, inspira confianza. Mientras el impío se desgasta queriendo controlarlo todo, el justo descansa en saber que su vida está guardada por el Señor. El justo tiene un legado. Su vida es recordada, sus frutos permanecen, su fe inspira. El impío, en cambio, es olvidado como paja llevada por el viento. Puede ser comentado un tiempo, pero pronto desaparece. Esa diferencia es dura, pero real. Solo lo que está enraizado en Dios atraviesa generaciones. El justo deja sombra, fruto y raíces que sostienen a otros. El impío deja vacío. El legado del justo es testimonio vivo, el del impío es polvo olvidado. Esa comparación nos provoca, ¿qué dejaremos a quienes vienen después de nosotros? El salmista, al trazar este contraste, no quiere solo informar,
sino provocar decisión. La vida no es neutra. Todos estamos o como árbol o como paja, como justo o como impío, como raíz o como viento. Esta claridad nos libra de ilusiones. No podemos vivir intentando equilibrar ambos lados. La vida espiritual exige definición. El justo se distingue por permanecer en Dios, el impío, por su ausencia de Él. Esa elección no es teórica, es diaria. Cada mañana revela de qué lado estamos realmente firmes. Este diagrama comparativo cierra un ciclo con claridad y firmeza. Muestra que no existe punto medio. O vivimos como árbol plantado junto a corrientes de agua, firmes en la palabra, o como paja llevada por el viento, frágiles e inestables. El Salmo nos llama a decidir, no a permanecer neutrales. Y la elección está delante de cada uno de nosotros: permanecer en el camino de los justos, bajo el cuidado del Señor, o seguir el camino de los impíos, que termina en ruina. El justo florece porque confía en Dios, el impío perece porque rechaza su presencia. Este es el mensaje central del Salmo 1. Dos caminos, dos destinos, y hoy se nos invita a elegir cuál será el nuestro. Hemos llegado al final de este recorrido por el Salmo 1, y no podemos salir de aquí sin responder una pregunta sencilla pero decisiva: ¿qué camino vas a elegir hoy? Porque el salmista no escribió solo poesía, dibujó un mapa de vida. De un lado está el justo, que florece como árbol plantado junto a corrientes de agua. Del otro, el impío, inestable como paja llevada por el viento. Esta no es una elección lejana, es una decisión diaria. Y si lo piensas bien, muchas veces nuestras actitudes revelan de qué lado estamos. Cuando prestamos oído a malos consejos, cuando nos sentamos en círculos que debilitan la fe, cuando dejamos de meditar en la palabra, estamos caminando hacia la sequedad de la paja. Pero cuando elegimos la ley del Señor, cuando encontramos deleite en su presencia, cuando permitimos que Él nos plante junto al río de su gracia, nuestra vida florece. Por eso te pregunto, ¿qué fruto quieres dar hoy? ¿Vas a dejar que el viento defina tu dirección, o vas a clavar tus raíces en la presencia de Dios? ¿Vas a vivir de apariencias pasajeras, o vas a ser un árbol firme cuyos frutos alimenten a generaciones? Esta es la hora de decidir. El Salmo 1 no termina en neutralidad, termina en un llamado. Haz tu oración ahora mismo. Señor, plántame junto a tus aguas. Dame raíces firmes, fruto en el tiempo perfecto y hojas que nunca se marchiten. Que no sea paja llevada por el viento, sino árbol que permanece hasta el fin. Y quiero retarte, escribe aquí en los comentarios qué parte de este salmo habló más fuerte a tu corazón hoy. Tu respuesta puede ser el testimonio que fortalezca a alguien más que también necesita esta palabra. Y si este mensaje tocó tu vida, no te vayas sin tomar una decisión práctica. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Así seguirás recibiendo palabras que alimentan tu fe cada día, y además estarás ayudando a esparcir la verdad del Evangelio a muchos corazones. Porque al final, la elección sigue siendo la misma: árbol o paja, raíz o viento, vida o ruina. Y hoy el Señor te invita a ser árbol, firme en su amor, regado por su gracia y fructífero para su gloria.